vamos a pasar, el padre, bueno, estaba anunciado que nos hablaría ahora mismo el padre Pablo Eduardo Di Cesare, el prior del Santuario del Pueblo de Barbastro, del Instituto del Verbo Encarnado. No es quien está aquí para hablarnos, va a leer su intervención, lo va a hacer igual de bien. Yo le he comentado antes en plan de broma que espero que algún día sea futuro ponente, y él me ha dicho, no, lo importante es que digas que soy el diácono Juan Gabriel Llorense y que me ordeno de presbítero próximamente el 4 de diciembre para que me encomienden. Lo haremos todos, cuando quiera. Bueno, la ponencia tiene como título Martirio y vida religiosa. Era el día 20 de julio de 1936. Habían pasado solo 2 días del alzamiento militar y los monjes, la comunidad de monjes del Monasterio del Puello, se reunieron en un capítulo y estaba destinado ese capítulo a tomar las medidas prudenciales de los monjes, viendo que la situación empeoraba cada vez más. Indudablemente sabían que los milicianos o ese día o a la mañana siguiente irían a por ellos. Sucede que después de ese capítulo, algunos de los estudiantes que no habían participado de la reunión porque no tenían derecho a voto se acercan a su prefecto, el padre Honorato Suárez Riu, monje y mártir, y le piden armas para defenderse. Entonces el padre Honorato sencillamente les responde: en el monasterio nosotros no tenemos armas. Pero esa no es la respuesta más importante, sino que les aclara una cosa que nos hace ver la concepción que tenía este beato de lo que era la vida religiosa. Y les dice así: aquí, al monasterio, vinimos a hacer entrega a Dios de nuestras vidas. Lo mismo da, sea una u otra la forma de hacerlo. La vida monástica es martirio continuo. Si nos cogen y martirizan, no cambia mucho, sino es en mayor gloria y seguro premio. La vida monástica es martirio continuo. Estas palabras, que son pronunciadas por uno de los beatos mártires benedictinos del Puello, expresan una idea que a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha permanecido siempre latente, que es esta: la vida religiosa es una especie de martirio. La perpetua renuncia al matrimonio, a los hijos, el apartamiento del mundo, la renuncia a los bienes y sobre todo a la propia libertad han sido equiparadas en la Iglesia al martirio. Por eso nosotros no vamos a buscar en este trabajo fundamentar esa idea, ¿sí?, que la vida religiosa es como un martirio, sino que más bien vamos a suponer esa idea, vamos a tomar pie de ella y vamos a intentar como profundizarla, a ver qué características unen a la vida religiosa y al martirio. Veamos un poco entonces la historia. Aunque sea vuelo de pájaro, intentemos ver cómo nace la vida religiosa dentro de la Iglesia y nos vamos a dar cuenta de que tiene una relación muy importante con el martirio. La Iglesia es testigo desde los primeros siglos de su historia de hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han elegido el camino de especial seguimiento de Cristo. Es decir, hombres y mujeres que se han consagrado totalmente a Dios. Eso ha existido desde los inicios de la Iglesia. Autores como San Ignacio de Antioquía y Hermas, que son del siglo II, ya nos hablan de la existencia de vírgenes consagradas y de ascetas que se dedicaban, despreciando el mundo, a consagrar su vida a Dios. Pero ¿qué sucede? En los primeros siglos del cristianismo, que no son épocas fáciles, la Iglesia se ve sacudida por las persecuciones del Imperio Romano. El imperio vendría a ser como algo prácticamente todopoderoso, porque la Iglesia era nada comparado a la grandiosidad del imperio. Pensemos en los graves daños que infringieron esas persecuciones a los cristianos. Daños como la incautación de bienes, destrucciones de templos y sobre todo la pérdida de vidas humanas en cantidades ingentes. Pero esas persecuciones trajeron a la Iglesia un gran provecho espiritual, de manera que podemos decir que esa semilla de los mártires fue como un gran reservorio espiritual para la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia, en sus mejores miembros, perdió la vida, pero para salvarla.
No era que el martirio fuese un hecho político, no era que había una doctrina fundamentalista que se oponía a un régimen establecido. No, el mártir era el imitador de Cristo que, como Cristo, con su sangre daba testimonio de la verdad. Por eso era un elemento fundamental para la iglesia primitiva. Tanto es así y tanto aprecio tenían los mártires que pensemos cómo se llevó pronto a tener una gran devoción por sus cuerpos. Cómo, por ejemplo, sus historias, sus gestas, eran relatadas como gestas de héroes y se relataban en las iglesias. Entonces los primeros cristianos escuchaban esas gestas de los mártires, escuchaban esas historias y se enardecían. Sentían un deseo vehemente de poder llegar a lo que ellos habían llegado. Es decir, sentían un deseo de poder también ellos dar su sangre por Cristo. Y tendían al martirio los cristianos desde lo hondo de su corazón. Era como el ideal de la perfección. ¿Quién era el santo? El santo era el mártir, que había dado su sangre en testimonio de Cristo y en testimonio de la verdad. Sucede entonces que cuando esas persecuciones empiezan a declinar y comienza a llegar una paz con el imperio, el deseo no se había perdido en los corazones de los cristianos y ese deseo seguía latente. Pero poco a poco entonces fue traduciéndose ese deseo en algunas almas en un estado de vida de renuncia y mortificación. Y así comienza el monacato en la historia de la iglesia. Hombres y mujeres que por ese deseo de imitar a los mártires despreciaban totalmente el mundo y se entregaban a Dios en una vida de renuncia, de ascesis. Hay un sermón atribuido a San Agustín que dice: nadie diga que en nuestros tiempos no puedan existir las luchas de los mártires, porque la paz también tiene sus mártires. Efectivamente, moderar la ira, huir de la lascivia, observar la justicia, despreciar la avaricia y humillar a la soberbia no deja de constituir un gran martirio. Y San Gregorio Magno escribía también: aunque actualmente no se presenten ocasiones de persecución, tiene la paz sus martirios. Porque si bien no ofrecemos nuestro cuello al filo del acero, despedazamos con una espada espiritual los deseos carnales en nuestra mente. Por eso esa lucha de los mártires la encarnaron muchos hombres y mujeres que, cargando con su cruz cada día, siguieron las huellas de su Señor y Maestro. Los monjes, de hecho, al principio fueron considerados como los herederos de los mártires. Ellos reviven por su ascetismo la pasión de Cristo, luchan contra el demonio, renuncian a los honores y placeres del mundo. Ya no hay un enemigo externo, pero la lucha se vuelve principalmente interior, que no quiere decir que no sea lucha y cruz. Y por eso el monje es el hombre de la cruz. Sufre con Cristo el suplicio de la cruz, crucificando en su propia carne y su propia voluntad y muriendo a todas las cosas de este mundo. Casiano, en sus famosas colaciones, escribía: la paciencia y fidelidad rigurosa con la que aquellos perseveran fervorosamente en la profesión que abrazaron un día, los convierte de continuo en crucificados para este mundo y en mártires vivientes. Y por eso Santa Teresa le decía a sus religiosas: ¿no sabéis, hermanas, que la vida del buen religioso es un largo martirio? Esta entonces es la idea. El mártir es como aquel que el religioso es aquel que queriendo llegar a la perfección como el mártir, ofrece toda su vida en un martirio continuo. Pero ahora veamos algunas características que unen entonces al mártir y al religioso, en esto que nosotros dijimos que íbamos como a intentar profundizar. En primer lugar, tanto el mártir como el religioso son imitadores de Cristo. La vida religiosa es una especial imitación de Cristo. La vida consagrada es memoria viviente, decía San Juan Pablo II, memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado. Y es una imitación de Cristo, la del religioso, que se da principalmente en el misterio pascual.
porque el religioso abandona todo para seguir a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Es como, la vida religiosa es como un modo de vivir la Pascua de Cristo. Y el mártir también es imitador de Jesucristo y especialmente imitador de Cristo sufriente y muerto. En el mártir, por excelencia, se da una actualización del misterio pascual en su propia carne. Pensemos en las palabras que Jesucristo le dirige a Pablo cuando iba a Damasco persiguiendo a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. El mártir imita a Cristo, al Cordero inmolado. De ahí esas palabras hermosas de San Ignacio de Antioquía a los romanos cuando se dirigía al martirio, diciéndoles: busco a aquel que murió por nosotros, quiero a aquel que resucitó por nosotros, permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Y el mártir y el religioso imitan a Jesucristo en su misterio pascual, y podemos encontrar todavía un punto más en el que son como profundizaciones el martirio y la vida religiosa, que es la especial relación que tienen con el bautismo. Es que todos nosotros, por el bautismo, todos nosotros, en el bautismo se nos aplica la pasión redentora de Cristo, como si Él mismo hubiese padecido y muerto. Es como que en todos nosotros esa actualización del misterio pascual en Cristo por el bautismo. Ahora pensemos la especial relación que tiene el martirio con el bautismo, que desde los primeros momentos de la Iglesia, los primeros siglos, se lo llamó siempre bautismo de sangre al martirio. Era como un bautismo. ¿Por qué? Porque los efectos de la pasión, que era lo que se aplicaba en el bautismo, el mártir los recibía por derramar su sangre por Cristo. Y Santo Tomás dice que ese efecto es más fuerte en el martirio que en el bautismo de agua, porque el sufrir la pasión en la propia carne es imitar la misma realidad de la muerte de Cristo. Y la vida religiosa, los documentos de la Iglesia y sobre todo los últimos, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la vida religiosa por la consagración busca extraer del bautismo su fruto más copioso, dice la Constitución. En la vida religiosa, la consagración bautismal es llevada a una radical respuesta en el seguimiento de Cristo mediante la adopción de los consejos evangélicos. San Juan Pablo II decía en la Redemptionis Donum a los religiosos: la profesión religiosa sobre la base sacramental del bautismo, en la que está fundamentada, es una nueva sepultura en la muerte de Cristo. Tal sepultura en la muerte hace que el hombre, sepultado con Cristo, viva como Cristo en una vida nueva. En Cristo crucificado encuentran su fundamento último tanto la consagración bautismal como la profesión de los consejos evangélicos. Hay una doble imitación de Cristo en el mártir y en el religioso. Hay una imitación de Cristo en su misterio pascual y esa imitación hunde sus raíces en el bautismo, por el cual todos somos sepultados con Cristo para vivir con Cristo, y el mártir y el religioso un modo nuevo, más profundo, más radical. Y es una imitación del misterio pascual de Cristo que constituye ante todo un sacrificio. Mediante los 3 votos el religioso ofrece a Dios el sacrificio de todos sus bienes, se ofrece totalmente en sacrificio a Dios. Es un sacrificio total, por eso es un verdadero holocausto, como dice Santo Tomás. Es un verdadero holocausto, es decir, que se sacrifica todo y por eso es el más agradable a Dios. No queda nada para sí, no se queda nada para sí el religioso. Pero lo más importante es que ese holocausto, el religioso lo hace por amor a Dios. No es que el religioso desprecia los bienes de este mundo porque son cosas que no valgan, sino que lo hace especialmente para seguir a Cristo.
Y por eso tiene un carácter positivo la renuncia del religioso. Bueno, lo mismo el mártir, que desprecia su propia vida, no lo hace porque la vida no tenga un valor en sí mismo. No es un suicidio el del mártir. El mártir lo hace justamente por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y es la caridad la que le da el mérito al martirio. Por eso, sin la caridad no vale nada. Toda la abnegación del mártir, la fe que testifica, la fortaleza misma, el sacrificio que hace, recibe su mérito de la caridad. Tanto es así que el mayor signo de la caridad es justamente, como dice Cristo en el Evangelio, dar la vida por los hermanos. Por eso, ambos, la vida religiosa y el martirio, son entregas y sacrificios a Dios, movidos por el amor. Podemos decir con toda razón que la decisión del religioso y el desprecio del mártir de su propia vida para testimoniar a Cristo son fruto del amor divino que los envuelve, los sostiene y les llena el corazón a los dos. Y un punto más todavía en el que podemos profundizar es que ese sacrificio se vuelve un verdadero testimonio. La palabra mártir sabemos que significa testigo. Y es el testigo de Cristo por antonomasia, el mártir. Bueno, la vida religiosa tiene como misión peculiar mantener viva en los bautizados la conciencia de los valores fundamentales del Evangelio, dice San Juan Pablo II, dando un testimonio magnífico y extraordinario de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo. Todo consagrado, todo religioso es signo verdadero de Cristo en el mundo. El estilo de vida está puesto como un signo vivo de Dios, como una predicación del Evangelio elocuente, la sola presencia del religioso, aunque a veces sea un testimonio silencioso. Pero sobre todo el mártir religioso nos dan testimonio de una verdad muy importante, que es que somos ciudadanos del cielo. Porque la vida consagrada anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. El mártir, por el desprecio de su vida, y el religioso, sobre todo por la virginidad, que es anticipo de la realidad futura, son testimonio para la Iglesia de la verdadera vida que nos espera, que es la vida del cielo, de las realidades eternas. Pensemos cuánto valor tiene para el mundo de hoy testimoniar que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y bueno, pensemos qué valor tiene el signo del religioso y el signo del mártir, que testimonian justamente eso. Estas entonces han sido como algunas ideas que he buscado profundizar. Ahora quería traerles el testimonio particular de 18 religiosos que tuvieron también la gracia de ser mártires. Los monjes benedictinos del Puello. Hay un libro sobre la vida de ellos que escribe el padre Benabarre, que vivió con muchos de los monjes, compartió algunos años, y tituló así este libro: Murieron cual vivieron. Podemos decir que los monjes benedictinos del Puello murieron tal como habían vivido. Si nosotros dijimos que hay una especial relación entre la vida religiosa y el martirio, y que la vida religiosa es un martirio continuo, podemos afirmarlo también de nuestros mártires. Murieron en la observancia de la regla, en el muero cada día de la vida ascética y de penitencia, de la vida de silencio y de oración, en la oblación constante de su voluntad, de tal manera que el martirio fue solo el final de un camino, como la meta, la coronación. La calidad de la muerte de los monjes benedictinos del Puello no fue improvisada. Es que sencillamente el martirio no se improvisa. La fidelidad a la vocación recibida
el continuo ofrecimiento en holocausto de las vidas, obras y cuerpos produjo en los mártires benedictinos del Puello y en tantos otros religiosos mártires de la persecución española, pensemos que fueron más de 2000, produjo todo eso una especial preparación para el martirio y la mejor preparación para el martirio. Nuestros monjes conocían que iban a morir mártires. Los primeros ya días de ese año, en 36, en marzo ya tienen un capítulo y una reunión, sabían que la situación estaba difícil y que probablemente morirían mártires. Y algunos, como el prior Mauro Palazuelos, consta que lo deseaba con ansias aún de años antes. ¿Y qué hicieron entonces en los días previos a su martirio, cuando sabían que iban a venir por ellos? ¿Cómo vivieron su vida? Tomaron, sí, algunas cuestiones prudenciales. El prior les dio libertad a todos los que querían quedarse en el monasterio. Y sin embargo, el grupo que se quedó sencillamente siguió viviendo su vida religiosa diligentemente. Cumplían el horario, hacían el trabajo, vivían en silencio, cantaban el oficio divino, celebraban la misa, rezaban el rosario y hasta cantaban los gozos a Nuestra Señora del Puello. ¿Cómo vivieron la prisión? Cuando los tomaron presos ya estuvieron 30 días, alrededor de 30 días presos. ¿Cómo vivieron esos días antes de su martirio? Vivieron al máximo su vida religiosa. Fortalecieron los lazos de su vida fraterna, recitaban el oficio divino juntos. Cuando pudieron, celebraron la Santa Misa y si no, buscaron comulgar diariamente. Rezaban el rosario, se daban ánimos, tenían pláticas alentándose al martirio. Es decir, siguieron viviendo su vida religiosa como preparación al martirio, es que era la mejor preparación. Y pensemos, como dije, en el testimonio de tantos otros religiosos. Los mártires claretianos de Barbastro fueron llamados al martirio por el sonido de la campana, como si se tratara de otro acto de obediencia. Los mártires de la Orden Hospitalaria de la Playa de la Malvarrosa, la Orden de San Juan de Dios, cuidaron a sus enfermos hasta el último momento, viviendo la particularidad de su carisma. Las hijas de la Caridad de Leganés, monjas a las que se les ofreció ser maestras y enfermeras, y ellas no renunciaron a su condición de religiosa, prefiriendo sellar justamente su vocación con su propia sangre. Como dije, el martirio no se improvisa. Así como la vida de Cristo fue una muerte continua, cuyo último acto fue la muerte de la cruz, así nuestros mártires vivieron muriendo. La muerte al pecado, la muerte al mundo, a los sentidos, al carácter. Sencillamente vivieron lo que podemos llamar la locura de la cruz. Esa locura de a los que cuando se les tiran piedras besan la mano de los que se las tiran. La de quienes cuando se los golpea, persigue y martiriza, dan gracias a Dios porque los encontró dignos. La locura de los que cuando se ríen de ellos también se ríen como niños que no entienden. Ese fue el testimonio de la vida de nuestros mártires, de los 18 monjes benedictinos del Puello. Pero no quiero pasar por alto también, como es el tema de estas jornadas martiriales, los escritos y cartas que escribió el beato Aurelio Boix Cocials desde la cárcel, el monje más joven de la comunidad en morir mártir. Son cartas llenas de expresiones de aliento y de esperanza, de visión sobrenatural y sobre todo llenas de amor a Dios, a su fe, a su religión. Les escribe a sus padres, a sus hermanos, a algunos otros religiosos. Están llenas de expresiones como pronto moriré mártir de mi fe, estoy tranquilísimo, conservo la serenidad de mi carácter, estoy alegre. En esas cartas habla de la dicha del martirio, de la suerte de ser sacrificado por una causa tan noble, de la ilusión del martirio, del deseo de la unión definitiva con su amor. Podemos ver en las cartas de este beato toda la pasión asumida por la comunidad de monjes, la ilusión del martirio. Porque Aurelio Boix era el más joven de los monjes y
solo nos han llegado sus cartas desde la prisión, no nos han llegado cartas de otros. Sabemos, por ejemplo, que el prior, el padre Mauro, escribió un diario durante la prisión que se perdió. Pero aunque no nos hayan llegado escritos de los otros monjes más grandes, podemos pensar que si este era el monje más joven, ¿de quién aprendió todas esas cosas? Podemos pensar que sin dudas manifiesta la ilusión de toda la comunidad. Pero quiero ver en una de sus cartas, la que le dirige a sus padres y a su hermano Joaquín, que también había sido monje, quiero ver la especial relación de lo que venimos hablando y cómo se unen estos dos puntos, porque el beato Aurelio Boix hizo su profesión solemne el 11 de julio de 1936. 47 días después moría mártir. Y escribía así: hermano mío muy caro, en poco tiempo, qué dos gracias tan señaladas me concede mi buen Dios: la profesión, holocausto absoluto; el martirio, unión decisiva a mi amor. ¿No soy un ser privilegiado? A modo de conclusión, va a ser una conclusión un poco personal. Nuestra comunidad, los monjes del Instituto del Verbo Encarnado, vivimos en la casa de 18 mártires. Todos los días participamos de la Eucaristía, donde Cristo entrega su cuerpo y derrama su sangre en el altar en el que descansan 15 de los 18 cuerpos de estos beatos mártires. Celebramos la misa y rezamos en la iglesia donde ellos celebraban la misa y donde ellos rezaban. Rezamos 7 veces al día sentados en el coro donde ellos cantaban el oficio. Dormimos y estudiamos en sus celdas. Comemos todos los días en sus mesas y en el refectorio donde ellos comían. Trabajamos sus campos. Estudiamos en la biblioteca en la que ellos estudiaron y sobre todo custodiamos a la Virgen del Puello, a la que ellos tanto amaron. Sé que sin duda la fuerza del martirio es la que nos habla. Por ella Cristo nos habla y nos impele hoy a vivir la fe hasta derramar la sangre si fuera preciso. Pero no puedo dejar de pensar, por lo menos a lo largo de todo el día, en ese otro martirio de nuestros monjes, el de la vida continua, el de la vida religiosa, el de tomar la cruz cada día para seguir a Cristo. No puedo dejar de pensar en el martirio silencioso de la vida del claustro, donde cada día y día a día fueron ofreciéndose a Dios en holocausto de suave aroma. Ese testimonio, junto con el de la sangre, pero ese testimonio para nosotros también es muy elocuente. Toda la vida del cristiano, si la vive, según el Evangelio, es cruz y martirio. Que nadie, pues, se busque excusas. Todos los tiempos están abiertos a los mártires, decía San Agustín. Puede ser que el tiempo de las persecuciones violentas aquí haya cesado y que estemos como en una especie de calma. Pero pienso que pueden ser de provecho estas palabras de Orígenes, que son del siglo III, que dice así: es verosímil que la paz y la tranquilidad exterior concedidas a los fieles concluirán pronto. La palabra de Dios nos enseña en efecto a no adormecernos en la paz y no desconcertarnos en la persecución. Cuando Dios nos permite y da fuerzas al tentador para perseguirnos, somos perseguidos. Cuando no lo permite, ocurre por un efecto maravilloso que hallemos paz en medio de un mundo que nos detesta y vivimos llenos de confianza en aquel que ha dicho: estad tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero ¿quiere Dios que luchemos y combatamos de nuevo por la religión? Los contradictores no tienen más que levantarse y nosotros le diremos: todo lo puedo en aquel que me conforta. Hasta entonces podemos prepararnos todos, pero a quienes Dios llama a su especial seguimiento por la vida religiosa, podemos desde ya morir y hacer entrega a Dios de nuestra vida, para que, si Dios lo dispone y tengamos la gracia de ser llamados a dar la vida,
el martirio sea solo la corona, simplemente otra forma de morir. Por eso que nuestros mártires y Nuestra Señora del Puello nos concedan a nosotros religiosos y a todos la verdadera gracia del martirio continuo. Muchas gracias.